Bienvenidos al podcast de Escuela de Libertad. Su fundador, Chen Tuan Lee, nos estará compartiendo temas de gran valor para nuestra realización espiritual. Únete a nosotros y descubre el bello arte de vivir para un buen partir. Otra vida es posible. Saludos a todos, bienvenidos al Tao Podcast. Estamos con Chen Tuan Lee, el fundador de la Escuela de Libertad, para presentar esta iniciativa y conversar sobre su propuesta. Chen Tuan Lee, gracias por brindarnos este espacio. Quienes te seguimos en redes sociales, evidenciamos hace un tiempo un par de cambios. Ahora visualizamos el nombre de Escuela de Libertad, acompañado de la frase "el bello arte de vivir para un buen partir". Además de la belleza que se muestra en estos enunciados, se nos despierta algunas inquietudes. Por ejemplo, libertad es un término que, si bien parece sencillo al leerlo, tiene múltiples acepciones: religiosas, legales, económicas, filosóficas. En este sentido, ¿por qué Escuela de Libertad y cómo se relaciona con la frase del bello arte de vivir para un buen partir? Cuéntanos un poco. Bueno, muchas gracias por la invitación a participar de estos encuentros, donde iremos desarrollando la mirada y la propuesta de esta escuela. A la hora de darle respuesta a tu pregunta, a tu inquietud, vamos a entender a la vida como un viaje que todos recorremos. Cada uno, vamos a decir, con nuestro punto de partida, eso que llamamos nacimiento. Y más allá de las experiencias que todos tengamos, más allá de las circunstancias por las que todos pasemos, lo cierto es que todos nos dirigimos hacia un rumbo, hacia un horizonte, que aunque a veces no queramos mirar o intentemos olvidar por un rato, pues inevitablemente compartimos dentro de esta experiencia humana. Ese horizonte, ese rumbo, le llamamos muerte o le llamamos desencarnación, le llamamos desde esta escuela de libertad el último viaje. Y entendiendo la vida como un viaje rumbo, ¿no?, a ese horizonte, pues vamos a entender la palabra libertad asociado en un primer movimiento al bello arte de vivir. Es decir, que este concepto de libertad lo vamos a aplicar o lo vamos a desarrollar vinculado al cuerpo, por ejemplo. La libertad de expresar un movimiento libre de todo aquello que hemos ido adquiriendo en nuestro crecimiento, de todo aquello que culturalmente se nos ha entregado, que hemos ido incorporando de forma inconsciente, la libertad de hábitos, de conductas, de comportamientos que muchas veces son patrones que repetimos, ya sean de nuestra familia, ya sea de nuestro entorno cultural. La posibilidad de encontrar un cuerpo libre de esta memoria y también libre de las memorias que las experiencias van fijando en él, ya sean emocionales, ya sean psicológicas. Es decir, que a veces el cuerpo pues es un contenedor no solamente para la vida, para nuestro espíritu, sino que también es un contenedor que absorbe esas experiencias psicoemocionales. Entonces también la libertad de poder darle esa ligereza al cuerpo sin cargar, bueno, pues ese peso que tanto la cultura como la herencia familiar, como las emociones o incluso las creencias, pues van dejando en nuestro cuerpo, y eso se ve reflejado en su movimiento, se ve reflejado en la capacidad que tenemos de expresarnos a través de ese movimiento, a través de ese cuerpo. Así es que vamos a entender, como digo, en un primer movimiento, la libertad asociado al cuerpo.
Ya hemos hablado de las emociones, del pensamiento, así es que también vamos a entender en este bello arte de vivir la libertad asociada a las emociones o al cuerpo emocional. Es decir, que vamos a encontrar la libertad de sentir, la libertad de expresar esas emociones, esos sentimientos, ese estado interno en el que nos encontramos. Vamos a encontrar la libertad también de dar una respuesta emocional, no solamente física o conductual, a las experiencias que ocurran en nuestra vida. Es decir, que también nos vamos a liberar de esas herencias emocionales que están asociadas a ciertas situaciones, a ciertos eventos, que cuando uno no responde en términos emocionales como el colectivo considera que es apropiado, pues aparece una especie de rechazo o aparece una dificultad a la hora de integrarse o a la hora de sentirse parte de un colectivo, porque en términos emocionales no hay una respuesta que ese colectivo comparta. Entonces vamos a tener esa libertad de expresarnos sin la influencia de ese juicio, sin la influencia de esas expectativas, sin la influencia de ese mundo externo. Es decir, que también nos vamos a liberar a nosotros mismos de ese proceso de autoobservación a través de ese juez interno. Es decir, que también en términos psicológicos vamos a entender la libertad, pues a través de un pensamiento libre, a través de una psicología, vamos a decir, propia y no adquirido por la época, no adquirido por la cultura, a veces por, pues modas o tendencias que construyen un tipo de pensamiento asociado a aquello que, pues como se dice, está en boca de todo el mundo y que por intentar formar parte de ese colectivo o por tener o buscar esa sensación de pertenencia a un colectivo, pues adquirimos pensamientos, adquirimos creencias, adquirimos patrones psicológicos que impiden la libertad de nuestra propia naturaleza. Es decir, que también esa libertad pues la vamos a entender en términos psicológicos, más allá de las creencias autoimpuestas y también más allá de las creencias adquiridas, pues por una educación, por una sociedad, una cultura, un territorio, ese colectivo en el cual nos hemos desarrollado y sin darnos cuenta pues hemos ido adquiriendo sus sistemas de creencias, sus marcos conceptuales y que a veces no nos preguntamos a nosotros mismos qué opinamos al respecto. Entonces muchas veces incluso en nuestro propio discurso está basado en ese sistema de creencias y es como si esa estructura mental, psíquica, adquirida a través de este sistema de creencias que no nos pertenece, que hemos absorbido, hablar a través de nosotros. Entonces también vamos a entender la libertad a la hora de expresarnos también verbalmente, a la hora de pensar y tener un pensamiento propio, a la hora de liberar nuestro cuerpo emocional y expresar nuestro sentir. Es decir, que este bello arte de vivir nos va a ir dando la posibilidad de conectarnos con nuestra propia naturaleza, conectarnos con la vida, con naturalidad, siendo fieles a nosotros mismos, frente al espejo, sin esas máscaras autoimpuestas o exigidas por el mundo externo de quiénes o cómo deberíamos de ser, entendiendo, pues esta libertad más allá del apego al cual a veces sin darnos cuenta nos agarramos porque nos da cierta seguridad o nos da como la sensación de saber tanto quiénes somos como el dónde estamos o hacia dónde vamos. Entonces también la libertad de ese futuro, un futuro libre de expectativas, libre de sueños a realizar, que a veces esos sueños tampoco son nuestros, fueron los sueños frustrados de nuestros ancestros o las expectativas puestas de la sociedad por la época. Es decir, que ese futuro a veces también está contaminado de algo que no sale verdaderamente desde nuestro ser, desde nuestra esencia interna,
Entonces nos vamos a liberar de esa imagen futurista de nosotros mismos, ¿ya? Y también nos vamos a liberar de ese condicionamiento que quizás sea más fácil de observar perteneciente al pasado. Cómo vamos a vivir este presente libre de ese pasado, libre de su influencia, ya sea por el hecho de querer evitarlo o de querer repetirlo. El caso es que nuestro presente y nuestro futuro está cargado, ¿no?, de esas experiencias pasadas, tanto nuestras como del colectivo que estuvo antes que nosotros. Entonces también liberarnos a nosotros mismos de ese pasado y centrar nuestra atención en este presente, como digo, vinculado a esa naturaleza interna, libre para poder expresarse. Entonces, la libertad de encontrar nuestro cuerpo original, nuestro cuerpo auténtico, la libertad de encontrar nuestra mente original, nuestro pensamiento propio y por consiguiente la libertad de sentir a través de, vamos a decir, nuestro corazón, ¿no? Eso que a través de la experiencia del vivir en este cotidiano, pues nos hace vibrar, nos hace, al fin y al cabo, vivir de forma apasionada, ¿no? Y ahí está el corazón latiendo en esa pasión. Así es que la libertad, en este sentido, la vamos a entender asociada, ¿no?, a estos, digamos, como aspectos que nos definen como individuos. Y también la libertad la vamos a entender en esta otra, vamos a decir, parte de la frase o del eslogan de la escuela, que es el buen partir. Este viaje que mencionaba rumbo hacia la muerte, con ese destino de esa desencarnación, con ese, como decíamos al principio, último viaje, vamos a aceptar también con naturalidad que es en nuestro destino, que es en nuestro rumbo. Y a partir de ahí vamos a poder tal vez entender la vida como una preparación para afrontar ese último viaje. Entonces no vamos a enfocar la vida en objetivos que nos distraigan de esa etapa que inevitablemente cada día se acerca un poquito más a nosotros, o nosotros nos acercamos un poquito más a ella, y que a veces, por haber convertido la muerte en un tabú, pues la vemos lejana, la vemos distante, incluso a veces incluso ni nos acordamos que existe. Y lo cierto es que está ahí y no sabemos en realidad cuándo se va a presentar. Uno vive con la seguridad ilusoria de que va a tardar en llegar ese momento, o que ese momento va a llegar cuando uno, vamos a decir, envejezca en términos biológicos, ¿no? Pero en realidad esa seguridad es un constructo mental originado por este tabú, originado por este no querer mirar ese horizonte que realmente, bueno, pues está ahí, ¿no? Y nos dirigimos hacia él. Entonces todo este bello arte de vivir lo vamos a rescatar con la intención de poderlo aplicar en esta fase de la vida, poderlo utilizar en esta fase de la vida. Así es que nuestros objetivos, nuestros propósitos van a estar en este aprendizaje del bello arte de vivir para aprender a ese buen partir. Un buen partir que, si observamos las fases evolutivas del ser humano, hemos pasado por neandertales, hemos pasado por diferentes homos hasta llegar al día de hoy del Homo sapiens sapiens. Es cierto que quizás cuando leemos esa información, vamos a decir, teórica de la evolución de la especie humana, no nos hemos parado a pensar, a reflexionar qué ocurrió en aquellos momentos, en aquellas épocas, para que hubiera esa mutación, ese cambio, y la especie, bueno, pues adquiriera un nuevo cuerpo, adquiriera un nuevo estilo de vida, unas nuevas, vamos a decir, habilidades. Ahora, quizás estemos cerca de poder, al menos de forma consciente, dirigirnos hacia ese último viaje sabiendo de que esta vida pudiera ser el inicio de un nuevo cambio, ¿no?
de esos matices que irán construyendo una nueva especie o una nueva evolución de la especie. Es decir, que si aceptamos este viaje como un aprendizaje para ir a ese más allá de forma consciente, pues quizás está en nuestras manos el poder, a través de nuestro libre albedrío, generar o facilitar esa mutación, ese cambio en nuestra estructura psíquica, en nuestro cuerpo, ir despertando quizás esa nueva versión de nosotros mismos. Todos vemos, y cada día con más intensidad y con más presencia, que este mundo artificial de la máquina, de lo biónico, este ser que decimos de inteligencia artificial, esta tecnología, esta búsqueda de incorporar nuevos asentamientos humanos en otros planetas y construir de forma artificial, bases humanas, ¿no? Vamos a decir extraplanetarias. Lo cierto es que pareciera que estamos en una época donde nos acercamos a ese horizonte de cómo vamos a evolucionar como especie. Si lo vamos a hacer a través, junto con esa tecnología, toda esa ciencia, si esa ciencia nos va, vamos a decir, como superar y al final se va a imponer como evolución para la vida, y el cuerpo biológico pues cada vez se va a quedar descolgado de ese transitar estelar. Es decir que pudiéramos decir que para los amantes de la biología, para los amantes de esta vida sensorial, está el reto de aceptar la posibilidad de intervenir en este despertar de esta nueva raza. Una raza que dé continuidad al aspecto biológico que posiblemente todavía es desconocido para nosotros mismos. En el sentido de que cuando observamos a esta muerte y nos hacemos aliados de ella, o permitimos que ella sea un aliado nuestro, nos damos cuenta que diferentes culturas, en diferentes épocas, diferentes tradiciones, escuelas, hablan de la posibilidad de algo parecido a una inmortalidad, hablan de la posibilidad de trascender el paradigma de la muerte, de un final. En la Escuela de Libertad hablamos del sempiterno, otras escuelas hablaban de la fuente de la vida o el árbol de la juventud, la píldora de la inmortalidad. Es decir, que el ser humano sabe y ha dejado registros en ciertas historias, en ciertas mitologías, en ciertos cuentos, de seres que pareciera que hubieran ido, ¿no?, al encuentro de esta muerte y hubieran trascendido aparentemente las leyes que se asocian a todo ello y hubieran encontrado algo que les permitió trascender ese final. Quizás la raza humana tiene la posibilidad de trascender ese final, evidentemente no para sufrir, como aseguran por ejemplo los budistas, ¿no? Es decir, que si venimos aquí para sufrir, pues ¿quién va a querer ser inmortal? Pero si estamos aquí en este manejo del bello arte de vivir, ¿quién se va a querer ir? Y considero que este es el paradigma que podemos, pues al menos considerar para desde esta Escuela de Libertad plantearnos la posibilidad de despertar esa nueva raza, hacer descender otro estado de conciencia, liberarnos de ciertas memorias, de ciertos paradigmas que nos acerquen a esta posibilidad de liberarnos también de ese final, de esa fecha, por así decirlo, última, ¿no?, como le ponemos a los productos alimenticios, por ejemplo, ¿no? Entonces vamos cargando con una idea, la muerte, que la vamos proyectando hacia nuestro propio futuro, y desde aquí estamos al menos considerando la posibilidad de mirar la vida desde otra perspectiva y por consiguiente también acercarnos a lo que llamamos muerte desde otra perspectiva. Entonces la libertad engloba, ¿no?, este bello arte de vivir para un buen partir. Es un alivio escuchar que podremos contar con espacios
donde no solo vamos a aprender el bello arte de vivir, sino también donde vamos a poder visibilizar a la muerte sin miedos, sin prejuicios, sino con la naturalidad de saber que es un proceso más de la vida, ¿no? Un proceso orgánico y que puede ser abordada con dicha, con alegría, con gozo. Ahí nos estás abriendo una gran puerta, Chentuan Lee, no solamente al expandir nuestro entendimiento de la libertad, al decirnos que podemos llegar a ser libres de condicionamientos, libres de sentir, libres de movernos, libres de expresarnos, libres de expectativas, libres de miedos del pasado, o sea, en fin, ser libres de ser fieles a nosotros mismos, sino también al compartirnos la idea de que la vida puede ser un viaje sin final. ¿Realmente cabe esa posibilidad? Bueno, si aceptamos que todo esto es o forma parte de un sistema de creencias, como creencia ya es posible, ya es real. Cada uno puede elegir qué creer, ¿cierto? Y si se dice que lo que crees, creas, pues estaremos un poco más cerca de crear esa realidad. Pero, como decía, si no hemos incorporado este bello arte de vivir, pues esa inmortalidad quizás se queda lejos en el sentido de que cuál sería el por qué o el para qué. Por eso mencionaba de que si la idea de la vida es un sufrimiento, si la idea de la vida es, bueno, pues limpiar nuestras impurezas por ser seres pecadores, para tener la posibilidad de acceder a un paraíso, es decir, si hay un sistema de creencias que da a entender que la vida no es hermosa, no es bella, no es placentera, no es dichosa, no es gozosa, pues evidentemente a nosotros mismos nos vamos a impedir la posibilidad de acceder a ese no final, a ese sempiterno. Pero si el arte de vivir se incorpora en nuestro cotidiano, en nuestro estilo de vida, pues como digo, el querer marcharse, bueno, pues ahí ya se empieza a observar desde otra perspectiva. Como decía, hay registros de seres, registros de escuelas, registros, bueno, de experiencias. Incluso está este maravilloso avatar que llegó y nos dejó, ¿no?, con esa experiencia de la resurrección, con esa experiencia de levantar a alguien o de traerlo de un más allá. Es decir, que registros tenemos. Y quizás el reto esté en aceptar que quizás en nuestro interior, en nuestra genética, hay algo que quizás todavía no hemos descubierto y que a través de ese bello arte de vivir, pues podemos ir activando información que está inmersa en esa epigenética que pueda ir accediendo o que pueda ir, bueno, pues dando la posibilidad de ese despertar, de ese gen de la inmortalidad. Un gen que otras especies tienen, están ahí, y si observamos la evolución, ya no del ser humano, sino la evolución de la vida, pues como célula, esa memoria también está ahí. Si esa conciencia puede adentrarse en esa memoria genética que como célula compartimos, pues a tu pregunta diríamos que sí, si es posible. Es una realidad, quizás en un espacio-tiempo que ahora, vamos a decir, no compartimos a través de este cuerpo, pero eso no significa que ese espacio-tiempo que denominamos futuro no se pueda convertir en un presente, o que nosotros nos demos cuenta de que estamos inmersos en ese futuro, viviéndolo como un presente, y eso que antes soñábamos o imaginábamos, pues ahora lo vivimos. Entonces, a la hora de manejar ese espacio, ese tiempo, pues si esta, como decía, creencia está en nuestro interior, pues quizás sí podamos dar como respuesta válida a la aceptación de que una inmortalidad está hecha para nosotros, que esos seres que habitaban el planeta antes que nosotros somos también nosotros mismos y no hay diferencia entre ellos y nosotros. O incluso a lo mejor esas historias no hablaban de un espacio-tiempo pasado,
sino que hablaban en términos de precognición de algo que iba a ocurrir en un futuro, y ese futuro está ahí esperando a que nosotros queramos vivirlo. Así es que ahí está el reto, y Escuela de Libertad, bueno, pues propone a través de su metodología la posibilidad, al menos, de ir al encuentro de esta idea. Chenton Lee, en lo personal, ¿qué te motivó a tomar el tema de la muerte, hacerlo visible, abordarlo aquí y ahora y convertirlo en el tema central de Escuela de Libertad? ¿Has tenido alguna experiencia cercana a la muerte? Bueno, la pregunta directa, si he tenido alguna experiencia ECM, sí, he tenido 3 de ellas, pero más allá de que hayan sido estas experiencias las que me hayan motivado a dar, digamos, estructura a esta escuela, ha sido más el hecho de no haber encontrado. Quizás mis experiencias me llevaron a buscar, me llevaron a, bueno, pues a indagar, a investigar, pero es cierto que, al menos en mi experiencia, no he encontrado instituciones, no he encontrado centros, no he encontrado incluso personas que aborden este tema de la muerte de forma consciente, y además que lo hagan más allá del cuidado que a veces, bueno, pues se ofrece, ¿no?, a alguien que está viviendo este proceso o a los seres cercanos de esta persona que está viviendo ese proceso. Entonces, escuelas que aborden la muerte en términos evolutivos, en términos de desarrollo, bueno, pues no he encontrado lugares con esas características. Entonces, esa, considero yo, necesidad, o para algunos tal vez un deseo o una problemática, pues necesita un espacio donde se pueda abordar con naturalidad, y que cada uno, en función de su estado de creencias, de su estado de conciencia, de el proceso en el que se encuentra, pueda acceder a este acercamiento hacia la muerte, bueno, pues con cierto rigor, pero también con cierta tranquilidad, a la hora de ir entendiéndola poco a poco, como tú decías, como una experiencia más de la vida. Por poner un ejemplo, en la India, en algunos de los viajes que hice por allá, conocí una etnia, conocí bueno, pues un colectivo que la muerte la tienen muy normalizada, tan así que el propósito de su vida es evolucionar espiritualmente. Y cuando un individuo identifica que las prácticas, las técnicas, digamos, no le están dando más resultados en términos de beneficios espirituales o de logros espirituales, el individuo considera que ese es el fin de su vida. En ese momento toma la decisión de afrontar la muerte de forma consciente y empieza todo un acompañamiento social, familiar, para que esta persona, bueno, pues vamos a decir, como en postura de meditación, viva ese proceso de desencarnación. Deja de comer, deja de beber, hay una serie, bueno, pues de rituales, de ceremonias, de procesos que todo está, como digo, bueno, todo este colectivo comparte, y hay la elección de abandonar el cuerpo para regresar. En esta tradición tienen la creencia de la reencarnación, entonces hay un proceso consciente de cómo desencarnar para preparar esa reencarnación. Es decir, que hay un abordaje maduro, un abordaje, como digo, consciente de todo ese proceso, y no esperan a que en términos biológicos el cuerpo ya no sostenga, vamos a decir, la vida, y uno pues vaya abandonando poco a poco, lentamente, vamos a decir, como sus últimas exhalaciones, sino que por el contrario, como digo, toman la decisión porque se han dado cuenta de que no están avanzando en su proceso espiritual, y por consiguiente la vida ya no tiene otro propósito que ese avanzar en términos espirituales. Entonces, a partir de ahí
hay un manejo consciente de esa muerte. Eso se ve quizás como algo raro desde Occidente, ¿cierto? Se podría incluso interpretar como un suicidio permitido. Pero todo esto pues cambia en la medida en la que uno cómo va a ver ese tipo de experiencias en función de, como decía, sus marcos conceptuales o sus sistemas de creencias. Entonces, para esta gente, vivir la vida o agotar la vida sin un propósito espiritual, pues sería desperdiciar la vida. Entonces, nos damos cuenta de que ese juicio que podemos realizar va a estar sujeto, como hablábamos antes, de todos esos sistemas de creencias que cada uno de nosotros tiene. Entonces, abordar la muerte, bueno, pues se puede hacer cuando uno se encuentre con ella, ya sea porque se aproxima en términos de edad biológica, y que bueno que tenga la posibilidad de acercarse lentamente al encuentro con ella, pero a veces esa muerte aparece a través de una enfermedad, aparece a través de, bueno, pues de algún tipo de accidente o de situación inesperada, y uno no tiene la energía, no tiene la capacidad, no tiene la experiencia de cómo vivir esa etapa de la vida. Entonces, más allá de una búsqueda de la inmortalidad, sí vamos a decir que hay una búsqueda consciente de vivir ese proceso de forma, como digo, madura y responsable. Sabiendo que la muerte, como tú mencionas, especialmente en Occidente, ha sido un tema invisibilizado, ¿no? Incluso oculto, nos entusiasma que exista la posibilidad de explorarlo en libertad. Así que gracias por hacernos partícipes y gracias por invitarnos a formar parte de esta escuela. Agradecer la oportunidad, como dices, bueno, pues tendremos otros días para encontrarnos, seguir profundizando, ver cómo se puede hacer este trabajo, cuáles son las aristas, los aspectos, o como lo denominamos, los pilares en donde nos vamos a sostener y a desarrollar todos esos aspectos, ¿no?, que van a estar incluidos dentro de esta escuela para, bueno, pues adquirir este bello arte de vivir, ¿no? Y desde ahí pues ser conscientes, madurar, ¿no?, como seres humanos, como individuos, ya no vivir desde un no querer mirar hacia dónde se dirige la vida, sino realmente posicionarnos de forma consciente y de forma, como digo, bueno, pues madura frente a este concepto de la muerte, y empezar a plantearse la posibilidad de que hay un sempiterno al interior de todos nosotros que puede ser despertado, y en la medida en que, bueno, pues haya más individuos que en términos teóricos acepten la posibilidad de que este sempiterno es accesible para nosotros, pues haremos entre todos, como masa crítica, un descenso de una energía, de una conciencia, de una parte de nosotros que está ahí esperando a encarnar. Hay una mirada donde, más que regresar y ascender al cielo, pues quizás, como digo, el reto es ir aprendiendo a quedarse aquí y por consiguiente ir aprendiendo a hacer descender esta energía espiritual o divina que impregne la materia y que haga que esa materia perdure, se sostenga, y bueno, pues nos dé esa calidad que transmite el cuerpo a través de un abrazo, de una caricia, de una sonrisa, de una mirada. Es decir, ese afecto, esa pasión con la que vivimos cuando estamos conectados con nuestro ser, que realmente pueda manifestarse, expresarse y, por qué no, libre de este final que tal vez está dentro de un sistema de creencias y que a día de hoy podemos, si aceptamos el reto, trascender este paradigma de la muerte. Seguro a futuro iremos profundizando en varios de los aspectos que has citado aquí. Nos has ido proporcionando cápsulas de gran interés. Y bueno, también agradecer a todos ustedes por escucharnos y decirles que si quieren abordar un tema en particular en este que es su Tao Podcast, o si incluso quieren o les gustaría entrevistar y conversar aquí con Chen Tuan Lee, nos pueden escribir a teconchen@gmail.com. Chen Tuan Lee, una vez más, muchísimas gracias por esta enriquecedora charla. Gracias a todos.
Encuentra el programa para tu siguiente paso evolutivo o solicita uno personalizado en www.taomentoring.com. Te esperamos en Escuela de Libertad.